Son las 8 de la mañana con 7 minutos, día miércoles 3 de marzo de este año 2021 y ya tenemos a nuestros invitados para el día de hoy, a dos candidatos que van a acompañarnos en esta jornada para poder conocer también cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas también. Ellos son candidatos a ser constituyentes por la región de Atacama. Está en línea con nosotros Miriam Enríquez y don Carlos Montalva. ¿Cómo está Miriam? ¿Cómo está Carlos? Bienvenidos a Nostálgica. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo con Carlos esta conversación. Buenos días, Mario, y quiero saludar a todos los Charlie Papa, a todos los colectiveros que están en la mañana, a toda la gente de la región de Atacama que está viajando, que lo habíamos conversado, que está escuchando la radio y que es muy importante que nos conozcan. Así que, bueno, soy Carlos Montalva, don Mario. Bueno, primero agradecerles, ¿cierto?, que hayan aceptado nuestra invitación para poder conversar temprano en la mañana, para que la gente vaya conociendo también las alternativas que tiene para poder elegir a quienes van a ser parte también de la historia, a quienes van a escribir la nueva constitución. Partamos por Miriam, alguna descripción breve para que la puedan conocer también. Gracias, Mario. Bueno, como bien nos presentabas, yo soy Miriam Enríquez Viñas, soy copiapina, soy abogada, soy profesora de Derecho Constitucional y me presento como convencional constituyente bajo la convicción de que estamos transitando un proceso histórico, un proceso inédito que nunca antes hemos tenido ocasión de transitar, y por eso creo que todos debemos participar activamente del mismo y nadie se puede restar, más allá que lo podamos hacer en distintos roles. La verdad es que cuando uno quiere a alguien, y en este caso, por ejemplo, a Chile y a la región, uno se tiene que preocupar por ser parte de las cuestiones importantes que ocurren. Y en ese sentido, yo hace prácticamente 20 años, como profesora de Derecho Constitucional, he estado pensando, reflexionando, escribiendo, enseñando sobre los cambios que esta Constitución necesita, y en ese sentido creo que puedo hacer un aporte al trabajo que se va a hacer en la Convención Constituyente, y bajo esa lógica y bajo esa inspiración y bajo esa intención, entonces me presento como candidata convencional constituyente por la región de Atacama. Muy bien, don Carlos. Bueno, don Mario, mi nombre es Carlos Montalva, soy el ciudadano abogado, he estado en terreno, conozco la realidad de Atacama, ya he trabajado en el área social muchos años acá en Atacama, y lo más importante de ser ciudadano abogado es que vivo la realidad como todos lo están viviendo en nuestra región. Mi hijo va en la educación pública, conozco la realidad, por ejemplo, del Liceo Bicentenario, y es muy importante eso para la nueva constitución. También he estado trabajando desde punta a punta, desde Chañaral al Aceituno, Salar de Pedernales, Pan de Azúcar, Chañaral y muchas otras partes en Atacama, en la cual he conocido la realidad social, no solamente a través de mi trabajo, que yo trabajo, soy abogado en desarrollo social, sino también como ciudadano. Eso es muy importante. Y la reflexión que tengo es que tiene que haber rostros nuevos para la nueva constitución. Y esa nueva constitución que vamos a escribir muchos atacameños y atacameñas a través de lo que yo voy a expresar, está relacionado en un trabajo en equipo también con lo que estoy haciendo con los candidatos a alcalde, Mac Barro Nuevo, Carolina Ganga, bueno, lo voy a mencionar a todos después, pero eso es lo que nos está llevando a implementar el terreno en esta nueva constitución para Chile. Eso es muy importante y eso me permite no solamente mi prima abogado, yo también soy abogado, soy magíster en Derecho, he escrito, pero lo más importante ahora que quiere la gente es que estas realidades se plasmen en la nueva constitución. Una pregunta para ambos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con Miriam en relación a las expectativas. Hay muchas expectativas en la comunidad respecto a lo que significa esta nueva constitución, incluso algunas que pueden hasta superar lo que realmente se podría lograr con una nueva constitución. Siguiendo los ejemplos de otros países, podemos tener una constitución maravillosa de todo lo que podría, ¿cierto?, construirse en un país, pero a veces uno puede decir, bueno, esto es lo que dice la Constitución, pero esto es lo que puede el país lograr también con nuestra realidad. ¿Cómo se va viviendo eso? ¿Se generan demasiadas expectativas en esto? Sí, Mario, yo quisiera agregar a la presentación de recién que yo lo hago como una candidata independiente, que es parte de la lista de una, digamos, grupo de independientes, de hombres y mujeres que son los independientes por la nueva Constitución. En el caso de Atacama somos parte de independientes no neutrales. Y yo creo con relación a las expectativas, por supuesto que si uno piensa en el origen de este proceso constituyente, que es justamente y de manera puntual el proceso del estallido social, y digo proceso porque ese fue un momento puntual, pero en definitiva las desigualdades estructurales acechan a nuestro país desde siempre o desde hace muchísimo tiempo con mayor profundidad. Por supuesto, las demandas sociales pretenden estar reflejadas en la nueva Constitución.
Yo, como parte de Independientes No Neutrales, abogo por un cambio constitucional profundo bajo la forma de una nueva constitución, porque creo y tengo la convicción de que la constitución sí puede cambiarle la vida a las personas. Y en ese sentido, entonces, hay cambios que pueden parecer mínimos, pero que pueden orientar luego la tarea del legislador para que realice las políticas públicas en el sentido que la Constitución defina, o que el cambio que impedía cambios previos se puedan realizar a propósito de esta nueva Constitución. Solo un ejemplo. Si uno identifica la relación laboral que generalmente discrimina a los hombres y mujeres por razón del salario que reciben cuando realizan el mismo trabajo y la misma contribución, la Constitución podría establecer, por ejemplo, un derecho al trabajo, no una libertad de trabajo, y establecer que la justa retribución también tenga una perspectiva de equidad salarial entre hombres y mujeres. Eso, por ejemplo, supondría un cambio sustancial para la vida de las mujeres. Entonces, son cambios que la Constitución, ya sea porque dice algo, va a determinar los cambios futuros legislativos, o porque cambia, por ejemplo, algunas cuestiones, como por ejemplo el modelo de Estado, permitiría entonces que ciertas políticas públicas se lleven adelante. Don Carlos, ¿cuál es Bueno, su visión también? sí, lo más importante en esta nueva constitución, lo que por lo menos estamos planteando, es que no queremos ni más ni menos Estado, sino un mejor Estado. Y lo que hemos estado en terreno junto a los candidatos a alcalde, ¿qué es lo que nos expresa a las personas? Principalmente, por ejemplo, yo te estoy hablando en terreno, que estoy yendo, por ejemplo, a Paipote. En Paipote faltan áreas verdes. Entonces todos nos dicen, claro, yo cuando hablo de la constitución esto es muy etéreo, muy técnico, pero algo concreto, no queremos ni más ni menos Estado. Las áreas verdes tienen responsabilidad tanto los municipios como los gobiernos regionales. Y eso de eficiencia y eficacia que podemos hablar con los candidatos a alcalde, con Mac Barrio Nuevo, que es un barrio nuevo para Copiapó, nos piden estas áreas verdes y yo les digo, en la Constitución lo que tenemos que garantizar, no solamente el medio ambiente libre de contaminación y todas estas cosas, sino que otorgarles a las municipalidades las mayores atribuciones para realizar esto. Otro ejemplo concreto, el derecho a la salud, que hemos estado en terreno, por ejemplo, en Tierra Amarilla, en el CEFAM. Cuando uno está en terreno y está hablando con Carolina Ganque, que es nuestra candidata a alcaldesa, ¿qué es lo que nos expresa? El derecho a la salud se está expresando en las vacunaciones. La vacunación es muy importante, cómo esto se está generando, en que ahí no le preguntan a usted si es de FONASA, si es de ISAPRE, es derecho a la salud. Y llegan y van con el adulto mayor y lo vacunan. No le preguntan ningún antecedente más. Eso es derecho a la salud. Eso es un Estado eficiente. Un Estado eficiente en lo cual los municipios, independiente de la posición política, el gobierno, el Estado, se complementan y logramos, y obviamente el trabajo de la comunidad, funciona el derecho a la salud. Y otro ejemplo muy concreto que nos piden acá en Copiapó, que la gente, los colectiveros nos da, la pavimentación. La pavimentación es un ejemplo concreto. Yo les pido ahí que nos apoyen, que me apoyen a mí como constituyente, porque la pavimentación también es algo muy concreto. ¿Cómo ve la constitución? Ni más ni menos Estado, mejor Estado. Hace 2 años nomás, don Mario, se modificó la ley para que los municipios taparan los eventos en 20 metros cuadrados. 2 años nomás, don Mario. Mejor Estado. ¿Y quién fue el que llevó esto a la descentralización? Claro, los municipios. Los municipios dijeron, oye, yo no puedo pavimentar las calles porque el serbio me pone trabas, porque un burócrata a nivel central en una cajita, en una oficina, está determinando qué calles se pavimentaban, qué calles no. Mario, Eso si no me es. Y permite, en una constitución uno sí. llega y lo modifica y este hoyito que es, ahora una municipalidad puede aprovecharlo. Y eso salió de los municipios. Entonces, ni más ni menos Estado, mejor Estado, más eficiente, más eficaz. Eso es muy Mario, importante para la nueva constitución. Miriam, le me escuchamos. permite un comentario, sí. Yo quisiera hacer justamente un hincapié en una de mis propuestas que tiene que ver con que el modelo de Estado de la actual Constitución es un modelo que se le denomina subsidiario. Y en términos muy sencillos, es que aquellas cuestiones que son vinculadas con bienes básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la vivienda, en general tienen que ser satisfechos por los propios particulares, y el Estado tiene un rol bastante, digamos, de no intervenir en la satisfacción de esos bienes. Mi propuesta tiene que ver con modificar el rol del Estado para que éste asuma un rol mucho más protagónico en la satisfacción de esos bienes básicos, que va a mejorar las condiciones de vida de las personas, sin que eso signifique, por supuesto, reemplazar o sustituir la labor que también realizan los particulares. Entonces, cuando uno Sí, don dice Mario, vamos y a ahí yo quiero complementar pensar un en un poco modelo que de lo que... Estado, Carlos, disculpa, no he podido terminar. Sí. Uno piensa en un cambio del modelo de Estado que va a significar una eventualmente redistribución del poder también territorial. Yo no identifico, como lo hace Carlos, que, por ejemplo, pavimentar o tener una mejor pavimentación
sea un tema constitucional. En ninguna parte de las constituciones del mundo se habla de que la pavimentación es una orientación o es una definición que tiene que tomar una constitución. Son cuestiones que se regulan a nivel legal, a nivel, digamos, reglamentario. Carlos lo sabe muy bien, entonces no son temas constitucionales. Y yo creo que cuando uno dice que tiene que haber mejor o un Estado más eficiente, lo que tiene que señalar es cómo la Constitución va a ser un Estado más o menos eficiente en términos constitucionales y no necesariamente reflejando que eso se va a hacer en la Constitución cuando en definitiva corresponde a asuntos que son regulados por ley o por normas que tienen incluso menor jerarquía que la ley. Sí, Quisiera llevar también al tema, para que podamos ir avanzando, porque tenemos súper poquito tiempo, en relación al tema, Carlos, para poder avanzar. En el tema también de la eficiencia del Estado y la actual situación del Estado chileno, porque sabemos que la gente también tiene muchas expectativas, siempre recurre al Estado para poder solucionar sus problemas de salud, por ejemplo, en esta pandemia vimos el rol también que cumple el Estado entregando, ¿cierto?, las cajas de alimentos, pero también nos tenemos que reconocer que el Estado chileno es bastante deficiente en cuanto a la eficacia que pueda tener. O sea, frente a una emergencia, el Estado no es capaz de poder asumir también lo que significan las demandas de las personas. Una nueva constitución puede también modernizar el Estado, digitalizarlo, hacerlo más eficiente, teniendo en cuenta que los recursos también son bastante limitados. Gracias, don Mario. Yo creo que a punto lo hemos atacado. Yo he escrito sobre la eficiencia y la eficacia del Estado. Tengo una tesis respecto al control del Estado, pero eso es muy importante de cómo lo reflejamos. La intención es muy importante para los copiapinos. Y eso va en el punto de que cómo lo logramos con un mejor Estado. Y ahí esas necesidades no salen de estos estados, salen de los municipios. Es importante que la descentralización se focalice en los municipios. ¿Y cómo se está dando eso? Claro, a nivel legal, pero la Constitución reconoce esta autonomía a las municipalidades. Así que yo creo que es un punto muy importante que el terreno nos da, que la gente necesita esas cosas y cómo lo expresamos a través de un Estado más eficiente. Y como otro punto aparte, incorporar la transparencia en la Constitución permitió muchos elementos para poder conocer muchas cosas. La eficiencia y la eficacia no están en esta actual Constitución y en la nueva tiene que estar. Tiene que estar. Y eso se va en la discusión presupuestaria, que es muy técnico y que yo lo puedo explicar en términos simples, ni más ni menos Estado, mejor Estado. Y ese punto tiene que estar incorporado en la nueva Constitución. Y otro punto, por ejemplo, don Mario, uno de los informes de la Contraloría, que hay varios ya en los municipios de acá de Copiapó y de Vallenar, y entre otros, habla lo de la entrega de las cajas. Sí, hay una deficiencia, pero lamentablemente lo que se están dando cuenta no son los organismos internos de las municipalidades, sino que son organismos externos. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Fortalecer también los gobiernos regionales. Y eso es parte de la descentralización. Eso es muy importante que se incorpore a la nueva Constitución. Sí, yo quisiera responder la pregunta que Carlos no respondió en relación a cómo se logra un mejor Estado y más eficiente. Y creo que justamente la respuesta tiene que ver con el hecho de que un Estado fuertemente centralizado como el chileno es un Estado que también es ineficiente. Entonces, una posibilidad, una respuesta y una solución constitucional y no de nivel legal es que justamente el Estado tenga una mayor descentralización política, administrativa y financiera, que vaya de la mano de las autonomías regionales y municipales. Y cuando digo financieras, porque tenemos que revisar también la manera de tributación, es decir, cómo tributan las empresas que generan grandes riquezas y que lamentablemente no generan una afectación de alcance regional. Creo que ahí hay una medida de solución. Y también señalar disposiciones o normas constitucionales que, por ejemplo, hagan énfasis en normas como probidad, en normas como transparencia. Entonces, yo creo que también la modernización del Estado tiene que ver con un Estado digital, con un Estado que se modernice, que se coordine en los distintos niveles que tienen de descentralización. Entonces, ni más ni menos Estado, dice Carlos, un Estado más eficiente, pero yo creo que el desafío nuestro como candidatos a convencionales constituyentes es decir, cómo se logra ese objetivo a nivel constitucional. Y yo creo que una forma tiene que ver nuevamente con, insisto, con la descentralización, que ya no tiene que ser solo administrativa, sino que política, caminar, por ejemplo, a un Estado unitario descentralizado o eventualmente un Estado regional, ¿por qué no? Todas las posibilidades están sobre la mesa. Reorganizar la forma en que el gobierno se vincula con el Congreso Nacional también lo haría mucho más eficiente. Pensar, por ejemplo, cuántas cámaras debiera tener el Congreso Nacional. Por ejemplo, quizá una cámara haría al Estado mucho más eficiente en cuanto a la tramitación de la ley. Revisar, por ejemplo, cuáles son las iniciativas del presidente de la República para la formación de la ley también quizá haría más eficaz
el desarrollo de políticas públicas, porque hoy el tema del día es el tercer retiro del 10%, y claramente los temas que están envueltos ahí tienen que ver con iniciativa exclusiva, cuál es el rol del presidente como colegislador. Entonces la solución a todos esos problemas constitucionales tienen que ver con proponer cuestiones más que proponer un eslogan. El eslogan, más Estado, menos eficiente, mayor Estado, menor Estado, etcétera, hay que definirlo con propuestas concretas. Vamos a la última parte y quisiera yo que tuvieran la oportunidad de hablar con la gente. Tienen un minuto cada uno para que se puedan dirigir también a las personas, para que les puedan también explicar, digamos, por qué habría que votar por Carlos, por qué habría que votar por Miriam para ser constituyentes. Partimos por Carlos. Bueno, yo agradezco, don Mario, esta oportunidad y agradezco que Miriam haya recogido estos puntos que uno reconoce en terreno, porque al final lo más y menos Estado lo reconoce en terreno, no lo reconoce en otro lado, y ese terreno es el que nos está dando la importancia de conocer la realidad de los atacameños y tumameños para esta nueva constitución. Así que yo lo primero que les pido, este 11 de abril, vote XP11, Montalva Constituyente, 11 de abril, XP11, porque la dupla que estamos generando con Más Barro Nuevo, con Carolina Ganca en Tierra Amarilla, nosotros somos un equipo, la política se forma en acción colectiva. Entonces está Emilio Bianchi en Caldera, está Nicolás Gallardo en Freirina, está Diana Lobo en Alto del Carmen, está Pablo Galde en Vallenar. Y esa realidad colectiva nos está implicando que las necesidades se tienen que expresar en la nueva constitución. Y como dato para Miriam, para analizar el presupuesto en el Congreso son solo 5 personas. Yo creo que 5 personas no sirven para analizar un presupuesto. Necesitamos estas propuestas y mi propuesta es aumentar los órganos de control. Y eso tiene que estar en la Constitución. Miriam. Sí, yo quisiera agradecer la oportunidad que nos da la Radio Nostálgica para presentar parte de las propuestas. Claro. Como independiente de la lista de independientes por la nueva Constitución, llamo para que el día 11 de abril, eventualmente el día 10 y 11 de abril, puedan concurrir a votar, puedan las personas participar activamente de este proceso, que no se desafecten, muy por el contrario, que sean parte activa, y puedan hacerlo por mí como candidata que encabeza justamente la lista ZT23, porque justamente como lo reflejaba y como lo comentaba al principio, soy una persona que ha trabajado por años en pensar cómo puede cambiarse la Constitución, porque entiendo que este cambio es necesario e indispensable para que podamos lograr una sociedad y un Estado mucho más justo, mucho más igualitario, desde muchas perspectivas, de lo territorial, no me cabe ninguna duda, de la paridad de género, y también en relación cómo se vinculan las personas y cómo participan las personas en las definiciones más importantes que tienen que ver con lo público. Así que muchísimas gracias y espero entonces que el 11 de abril puedan votar por Miriam Enríquez Viñas. Y don Mario, como último punto, aclare el punto que respecto a que los convencionales indígenas somos distintos a nosotros. Si vota indígena, vota convencional general, que me ha pasado cuando voy a Piedra Luna, a Sarumanque de Yaite y a las comunidades. Por favor, aclárelo, que mucha gente de Yaquita, Coya y Chango me está preguntando. Sí, vamos a tener un programa especial también para eso, para poder abordarlo. Bueno, gracias Carlos, gracias Miriam. La idea principal de este programa, este espacio, es que la gente los pueda conocer, que los pueda visualizar. Obviamente después es el rol de ustedes, ¿cierto?, poder poder encantar, ¿cierto?, a los votantes también en la región de Atacama. Así que gracias por el tiempo y por aceptar también la invitación, que tengan éxito también en sus respectivas campañas. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Hasta luego.